Vamos a ver. Ahora sí, ya. Ok. Conectando. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué Vamos bueno. a, vamos a dar un minutito y ahorita nos conectamos. Sí, gracias. Ahí está Héctor. Eh, yo creo que como a las 12 más o menos, les envío sus calificaciones. Ya tengo la mayoría, me faltaban ahí por ahí unas tareas que no he revisado, pero espero me dé tiempo antes de las 12 y se las mando. Ya en el transcurso del día me dicen si tenemos alguna duda, si algo no está como muy claro, y para poder yo hacer la corrección necesaria y ya enviarlas a la coordinación para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces les aviso que ya están por ahí de 12, 12:30, seguramente ya se las podré enviar y bueno, pues ya no tendremos ningún problema, ¿no? Este, porque sí creo que había alguien que me debía tareas, pero bueno, eh, espero ya me las hayan enviado completas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir pantalla y ya nos vamos a apurar. Y compartimos pantalla. El día de hoy vamos a ver el análisis estratégico del entorno y creo que aquí estamos mal, que es la parte número 2. Nada más déjenme corroborar, denme un segundo. Ujú. Un segundo y ya estoy con ustedes. Sí, ahí está mal en lo que es el tema, porque es el tema número 3. Ahí lo corrijo, una disculpa. Este, y porque me quedaba la duda. Entonces, lo que nosotros vamos a establecer, bueno, hemos estado trabajando, perdón por ahí la desconcentración, hemos estado trabajando el análisis del entorno que tiene la empresa para poder desarrollar su gestión estratégica, ¿no? O su cambio respecto de lo que venía haciendo contra lo que quiere hacer. Entonces, en ese sentido, sí, sí tendríamos que ser muy claros en definir que el análisis del entorno es previo, y esto lo vengo mencionando desde la clase pasada, previo a que los gerentes, los directores o simplemente el plan estratégico se vaya a aplicar. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar perfectamente bien eh, todo lo que rodea a la empresa desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo, con la finalidad de identificar a qué le tenemos que meter dinero, a qué le tenemos que hacer mantenimiento y a qué definitivamente lo tenemos que cambiar, ¿no? Porque sí sucede que de repente nosotros queremos hacer cosas dentro de la empresa y resulta ser que no es de nada más quitar y poner, ¿no? Sino de que requiere una cantidad de recursos que en ocasiones pues no contamos con ellos, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues tenemos que ponernos a verificar qué es lo que se está haciendo
cómo se está haciendo y si es que lo tenemos que quitar, ¿no? Porque sí hay cosas que hay ocasiones en que no nos están funcionando, no nos van a funcionar y que, bueno, pues tenemos que cambiarlas. Por lo tanto, el análisis del entorno de una empresa es una herramienta, pues sí, es útil, obviamente, ¿no? Porque es una herramienta de análisis y nos permite elaborar cualquier estrategia. En este caso, yo le pongo de marketing porque es la que tiene que ver con el ingreso del dinero, ¿no? Que consideré que era la que más elementos se tendrían que revisar, pero aquí podemos hablar de cualquiera de los departamentos que integren la empresa, porque ayuda a establecer las posibilidades de crecimiento real en el mercado y de alguna otra manera, pues el crecimiento del mercado tiene que ver con incremento de dinero, ¿no? Repito, puede ser cualquier departamento, puede ser el de producción, puede ser el de compras, ¿no? Pero yo elegí como un elemento central el de marketing porque finalmente es el que, o es el con el que más contacto tenemos a la hora de generar los ingresos, ¿no? Y es el que nos dice que también está la empresa en función del producto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tendremos que analizar eh, todos los componentes externos y, como hemos venido señalando una y otra vez, cuáles son sus debilidades, ¿no? Cuáles son las debilidades del componente externo hacia nosotros y cuáles son los componentes externos que son negativos a la hora de interactuar con los consumidores, con los proveedores, con los clientes ocasionales o incluso con otras empresas, ¿no? Porque sí debemos considerar que todo el universo externo pues tiene a aplicarle fuerzas a la empresa que en ocasiones no se pueden controlar. Y en ese sentido, pues vamos a tener que trabajar y estudiarlas, ¿no? Y repito, utilizo el marketing como un elemento que es muy dinámico. Realmente el analizar mercadológicamente un producto o un servicio tiende a tener un dinamismo fuerte, ¿no? Y ese dinamismo tiene que ver con que el consumo, el mercado, el producto se vuelve un elemento que pues tiene que estar siempre en movimiento. De hecho, cada vez más los productos tienen que cambiar y cambiar y cambiar, ya sea su presentación, ya sea algunos sabores, ya sea algunos sabores especiales, ¿no? Como lo que hace por momentos, y yo casi no compro, debo aclarar, el Starbucks, ¿no? Donde saca sabores, tendencias ahí como por temporada, ¿no? Y que de alguna otra manera le funciona, ¿no? Le atraen clientes y esto hace que los clientes viejos sigan consumiéndolo y los nuevos se enganchen por los productos que estos venden, ¿no? Entonces, sí, cada vez más las empresas tienen que dinamizar más los procesos productivos, que tienen que dinamizar más el proceso sobre el cual presentan el producto al consumidor, ¿no? Puede que sea el mismo producto, pero se lo tenemos que presentar de manera diferente en cada vez menos tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesario siempre estudiarlo y siempre hacer los cambios que corresponda con la necesidad cambiante del consumo, ¿no? Y de alguna otra manera también tenemos que ver todo el panorama, ¿no? Que se genera, porque, por ejemplo, nosotros vamos a venir o vamos a estar en este año en una situación ciertamente dinámica desde el punto de vista político-económico, ¿no? Que tiene que ver con el cambio presidencial y eso al final lo tendríamos que estudiar. Estamos en un proceso donde la economía global está en un proceso de estar más lenta, ¿no? O como le dicen los economistas, desaceleración. Y entonces en ese sentido sí habrá un índice bajo en ventas, ¿no? En este año la gente no va a querer comprar tanto o no como lo hacía. Y entonces, en ese sentido, esos elementos se tienen que estudiar y se tienen que estudiar para determinar si nuestro entorno es favorable para periodos de largo plazo o para incrementar los gastos que la empresa genera al interior, ¿no? Y cómo es que estos gastos tendrían que beneficiar en la empresa. Si se sabe que este 2024 es de recesión económica y que el 2025 empezarán las cosas a establecerse de manera normal, al menos en el papel, ¿no? Pero sí deberíamos estar conscientes de que a lo mejor en este año
los ingresos por producto, si bien a lo mejor no son elevados, por lo menos se van a mantener, ¿no? Que ese es un elemento fundamental. Les hablaba de los cambios en el gobierno. En este año vamos a tener cambios fundamentales, ¿no? Para la CDMX también, hay elecciones y eso forzosamente las empresas lo tienen que estudiar, ¿no? Para estar muy al pendiente de, pues, qué es lo que va a ir sucediendo, ¿no? Entonces, sí, sí es importante analizar desde el punto de vista externo, porque el elemento externo nos va a ayudar a mejorar o a entender qué posibilidades tenemos de presupuestar en mayor medida o en menor medida, ¿no? O en su defecto, si tenemos que hacer cambios en los productos o en los servicios como los estamos presentando. Y en ese sentido, ya iríamos más estudiando más el entorno externo a una cosa que nosotros conocemos como el macroentorno o el entorno general, que normalmente, y aquí hago énfasis en este punto, se concentra en el ámbito global, ¿no? Y el ámbito global hoy está, pues, como dirían los antiguos, el río muy revuelto, ¿no? Hay muchos cambios, hay muchos elementos que no están funcionando como venían funcionando, y eso implica que el entorno global se esté o se deba analizar a detalle, ¿no? Tenemos situaciones económicas ahí muy, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en Europa, Alemania, que está en una situación económica atípica, ¿no? De como siempre ha estado, o como después de la Segunda Guerra Mundial había estado. Tenemos el Canal de Panamá, que también está en una situación, si bien es cierto, no es todavía tan complicada, pero sí se prevé que sea complicado el traslado o el cruce de las embarcaciones por el canal, y eso va a frenar la economía, ¿no? De alguna otra manera. Eh, Hay propuestas por México, por parte de Colombia, pero, o sea, todavía las, eh, las, eh, las empresas que trasladan las cargas, ¿no? Los contenedores todavía no están muy convencidas, ¿no? Porque quieren esperar a ver quién va a ser el presidente, para el caso de México. Y entonces, en ese sentido, el mercado global, pues sí, sí está como de análisis a fondo, ¿no? Porque no, las circunstancias no son las mejores, ¿no? Todavía tenemos guerra, que se dirán es muy lejana, pero en términos económicos sí nos está afectando, ¿no? Y de alguna otra manera, también vamos a tener elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y eso hace que las cosas se pongan un poquito difíciles, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí habría que ser cuidadosos, tanto en el mercado global como en las condiciones, de alguna otra manera, específicas que se están dando en el mundo. Y estos aspectos, estos cambios o estos elementos que les acabo de decir son conocidos como las fuerzas externas, y donde pues la empresa tiene un cierto margen de maniobra, pero sí necesita y sí es necesario que la empresa sepa que habrá momentos o habrá circunstancias o habrá situaciones en las que pues no puede controlarlas, ¿no? Eh, ¿Las empresas pueden influir en los macroentornos? Sí, pero solamente aquellas que son pues extremadamente grandes, ¿no? Y extremadamente poderosas, o aquellos consorcios que son extremadamente fuertes, ¿no? Y que sí dictan algunas políticas de algunos países, ¿no? Las demás, obviamente, pues van a la comparsa, pero se tienen que ir adaptando a estas situaciones. Luego nosotros tenemos que hacer el análisis del microentorno, que sigue siendo un elemento específico competitivo, y son aquellos factores más cercanos a la empresa, como pueden ser los clientes, los proveedores, los intermediarios o incluso la propia competencia, ¿no? Normalmente para los estudios de gestión estratégica, nosotros vamos de manera general a la parte de los proveedores, a la parte de los clientes y a la parte de la competencia, porque ello nos ayuda a entender perfectamente cómo se está moviendo nuestro producto y qué es lo que nosotros estamos haciendo bien y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿no? Y entonces ahí el microentorno sí nos ayuda a entender que posiblemente la competencia esté haciendo algo mejor que nosotros, o que la competencia está haciendo algo eh,
mucho menos importante que nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos que analizarlo, repito, todo desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Porque sabemos que el, ah, el incremento en ventas, la competencia fuerte, los intermediarios, todo tiene que ver con lo que va a entrar a la empresa y cómo es que ese ingreso que le va a entrar a la empresa, pues se va a ver reflejado pues en la parte presupuestal o en lo que podemos gastar, ¿no? Sí, este año se prevé que más allá de los aumentos que ya se dieron al salario mínimo, en términos generales, los salarios en el país no tengan a aumentar, ¿no? Los salarios de los personales administrativos, ejecutivos, en este año seguramente se van a quedar así. No, o el incremento va a ser realmente muy, muy pequeño. Entonces, y esto producido por los efectos que les acabo de mencionar, ¿no? Y entonces el microentorno sí hace que a lo mejor tú estás trabajando muy bien, tú estás trabajando de manera ordenada y a lo mejor en este año tú dices, oye, ya en este momento, ¿no? Y lo más seguro, que es una de las posibilidades reales, es que pues no te lo otorguen, ¿no? Y no te lo otorguen porque pues no hay la cantidad de ingresos que se esperaba, ¿no? Y sobre todo si las empresas están pasando o están en procesos de gestión estratégica, ¿no? Ahí no hay mayor recurso y sí se gasta mucho. Y dentro de los análisis que nosotros hacemos es también tiene que ver con la competencia, con la estructura de la industria, ¿no? Y analizar la estructura de la industria nos permite establecer cómo está mi entorno. Cuando me refiero a la industria, puede ser que yo fabrique muebles de madera y pues yo no los compro, no los corto directamente del bosque, ¿no? Obviamente yo necesito la industria maderera que está detrás de mí con la intención de comprarles a ellos, ¿no? Yo me dedico a la industria mueblera y necesito, pegamentos especiales para la elaboración de mis productos. Entonces, yo recurro a esa estructura industrial, ¿no? No me va a vender el pegamento 5000, ¿no? Me va a vender un pegamento, especializado industrial con el cual pues yo pueda echarle poco y que pegue pues mucho más fuerte. Que esos serían, por ejemplo, las circunstancias a las que nos referimos con el análisis estructural de la industria. Obviamente en México, por el dinamismo que este tiene y por la cantidad de pobladores que tiene y por las circunstancias que atraviesa, que no son malas, que realmente en términos industriales son buenas, nosotros podríamos decir que pues, prácticamente podemos encontrar cualquier producto industrial en el mercado, o sea, no tenemos como ahí como mucho problema. Ya el problema radicaría en la cantidad de unidades que nos pueden entregar y en el precio que nos solicite, ¿no? Y entonces en ese sentido, a esos elementos se refiere el análisis de la estructura de la industria, ¿no? Obviamente las personas que se dedican a hacer equipo tecnológico tienen una estructura industrial detrás de ellos, las empresas que se dedican a hacer industria de plástico, ¿no? Derivados del plástico, tienen una industria detrás de ellos y así prácticamente todas las industrias pues, se complementan, ¿no? Hay algunas que, no, por ejemplo, nunca le venden al mercado final, ¿no? Al consumidor final, sino que solamente le venden a la industria. Y esos elementos, pues, también se deben de analizar, ¿no? Y dentro de los análisis que nosotros debemos hacer, necesitamos establecer cuáles son los elementos competitivos sobre los cuales las industrias están trabajando, cuáles son las tendencias sobre las cuales las empresas están trabajando y cuáles serán los avances tecnológicos que forzosamente nosotros deberemos de incorporar en el corto plazo para igual ser competitivos, ¿no? Porque repito, estas industrias se mueven y se mueven muchísimo, ¿no? De hecho, hay muchas expos industriales en el mundo donde te dicen, "Ah, esto es lo nuevo, lo más nuevo, ¿no? Lo que usted debe de comprar si pertenece a tal industria, ¿no? Y entonces estos elementos sí son importantes que nosotros los desarrollemos, que los estudiemos, porque pues, vamos a tener una relación con ellos, ¿no? Y por eso decimos que dependiendo de la intensidad de la competencia, variarán los niveles de rentabilidad de la empresa.
¿no? Sí, por supuesto, si tenemos un mercado industrial muy competitivo, pues la rentabilidad de la empresa depende de qué tan tecnológica y avanzada seamos, ¿no? Y si tenemos una industria menos industrializada, seguramente seremos el elemento dominante, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, lo que sucedió en 2007 con el iPhone, ¿no? El iPhone no tenía un rival y ¡pum!, ¿no? Se vuelve el líder de lo que hoy conocemos como la telefonía móvil, ¿no? Que ya existía en el pasado, pero que no existía en ese dinamismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros analicemos perfectamente los niveles o la existencia de niveles de competencia y a los cuales la empresa pues le puede entrar, ¿no? Porque hay empresas con las cuales, y uno debe de reconocerlo, pues uno no se debe de meter, ¿no? Y no se debe de meter porque al final ellos son los dominantes. Entonces, así hay momentos en que nosotros podemos competir, sí hay momentos en que nosotros podemos pelear, pero siempre hay que elegir al rival adecuado, siempre, 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 como un elemento básico de estrategia. Y la razón por la que se debe definir una estrategia competitiva para las empresas en relación a las industrias, pues es hacerle frente a la competencia y a la dinámica que la empresa más cercana o industrial competidora tiene contra nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso se va a ver reflejado en aumentos o disminuciones presupuestales, ¿no? Que por ejemplo en México este año decimos hay una recesión porque la gente compra menos, pero en algunas industrias que tienen que ver con elementos publicitarios, con elementos de promoción y de propaganda, son muy poderosos, ¿no? Porque las campañas generan ingresos muy, muy fuertes, ingresos realmente extraordinarios, donde sí entendemos que, por ejemplo, la democracia en México, pues sale muy, muy cara, ¿no? O sea, si ustedes pueden analizar lo que se le mete a una campaña presidencial es muchísimo, muchísimo dinero. Y pues de ahí muchas industrias se acercan al gobierno pues para vender sus productos, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues generar en ellos ganancias, ¿no? Obviamente aquellos productos que no son promocionales, ¿no? O que no están ligados a publicidades, a eventos, pues no tienen esta ventaja, ¿no? Pero, bueno, pues a cada 6 años en México hay que aprovecharlo, ¿no? Que es un análisis que la industria tendría que hacer, ¿no? Yo me dedico a hacer eventos, soy una empresa grande, soy una empresa mediana, pues inmediatamente ir a ofrecer mis servicios, ¿no? A los diferentes equipos de campaña, ¿no? Que se generan en las distintas zonas con la intención de, pues, vender mis productos, ¿no? Este, son situaciones en las cuales uno debe estar ahí como atento, ¿no? Y entonces esto habla del mercado industrial, ¿no? O de la competitividad industrial, o del análisis de la industria a la cual nosotros pertenecemos y sobre todo la industria sobre de la cual nosotros pues tenemos una vinculación directa, ¿no? A partir de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Eh, en ese sentido, pues también tenemos que analizar la competitividad sobre de la cual pues nosotros estamos trabajando, ¿no? Y sobre de la cual, pues las empresas competidoras también están trabajando. Obviamente hay industrias o hay empresas que no pueden estar a la vanguardia, ¿no? Eso es una realidad por cuestiones presupuestales, ¿no? Pero sí debemos estar a la vanguardia, a lo mejor en algún aspecto que el producto denote y que sea visible a los consumidores. No importa que sea pequeño, no importa que sea a lo mejor eh, no tecnológico, pero que sí esté a la vanguardia de lo que se hace. Y esto permite conocer lo que se está haciendo en términos de la competencia y el ver qué tan amenazados estamos en relación a las empresas que sí están o que están un paso adelante que nosotros, ¿no? Por elementos presupuestales, por elementos de tamaño o por elementos que nosotros no podemos alcanzar, ¿no? O incluso años, ¿no? Hay empresas que tienen muchísimos años en el mercado y que, bueno, pues nosotros, por ende, no podemos alcanzar. Y el análisis de la competitividad debe trabajar bajo ciertos parámetros, ¿no?
Primero que nada, y aunque suene muy tonto, hay que identificar con quién, quién es el mejor, ¿no? Y quién es nuestra competencia directa, ¿no? O si nosotros lo somos, también identificar quién nos está pisando los talones, ¿no? Y el primer paso es averiguar con qué empresas se está compitiendo. Parece tonto, pero no lo es, porque muchas veces nosotros no sabemos o las empresas no saben perfectamente contra quién se compite. Y si no sabemos contra quién se compite, no podemos estar preparados para quién nos va a lanzar el primer golpe, ¿no? Por llamarlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, esto se puede dividir en dos categorías. En los competidores directos, ¿no? Que son empresas que ofrecen productos o servicios que podrían sustituir nuestros productos o nuestra marca, ¿no? Y los competidores indirectos, que son marcas que ofrecen productos diferentes, sin embargo, satisfacen la misma necesidad del cliente, ¿no? Que hoy en el mundo, pues se da muchísimo, ¿no? Que yo tenga más competidores indirectos que directos, ¿no? Por lo mismo, porque para mí como empresa pequeña es más fácil entregarle un sustituto a la empresa que entregarle el producto original. Me resulta más barato. Aquí el problema es que a lo mejor al consumidor no les estás dando algo 100% saludable, sino le estás dando algo que no necesariamente cumpla con los estándares de salud o de funcionamiento o tecnológicos que están en tendencia o están a la vanguardia, ¿no? Pero bueno, la gente así lo acepta, ¿no? Y está en todo su derecho y pues con su dinero hace lo que quiera. Pero sí, hoy en día tenemos más competidores indirectos que directos, ¿no? O sea, por ejemplo, Nike no compite contra Adidas ni Puma, o sea, ese mercado está como muy bien separado. Pero Nike, por ejemplo, en México compite con un montón de empresas pequeñitas que va a Taiwán, compra los patrones, ¿no? Compra las texturas y compra un montón de elementos sustitutos y viene y arma aquí en Guanajuato los tenis, ¿no? Y de aquí los saca. Y entonces tú ves un tenis muy similar al original y dices, bueno, pues adelante, ¿no? O sea, sí habrá quien diga adelante. Y entonces ahí, pues la competencia es muy difícil, es indirecta, porque pues no puedes rastrear esos elementos, ¿no? Más sin embargo, existen. Y es por ello que vemos en precios de Nike pues muy elevados, ¿no? O sea, porque aquí Nike decide castigar al que compra original y con precios que sí son un poco más elevados que en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, ¿no? O sea, sí hay un castigo para el consumidor que compra original. Así es su estrategia y así les ha funcionado, ¿no? El siguiente paso es comparar y comprender qué tipo de contenidos está publicando la competencia en sus medios, ¿no? Y esto es para determinar hacia dónde, hacia qué segmento de mercado, hacia qué grupo de consumidores se está dirigiendo, ya sea por innovación tecnológica, ya sea por mantenimiento de los consumidores o ya sea por el incremento de consumidores, ¿no? Que hoy también tenemos una dificultad fuerte, ¿no? Porque tenemos muchos rangos de consumo, tenemos muchos estilos de consumo y tenemos muchas preferencias de consumo. Cosa que hace algunas décadas pues no se tenía, ¿no? El consumo era mucho más simple. Y eso habla de que, bueno, pues el consumidor ha ido diversificando sus gustos y hoy quiere, pues, más cosas, ¿no? Más alternativas y muchas más posibilidades de adquisición de productos, ¿no? Y eso hace que analizar la competencia que puede tener 13, 14 productos diferentes sobre una misma base, pues está difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer análisis muy extensos, ¿no? Luego hay que ver la participación en redes. Esto como un elemento complementario al anterior, ¿no? Ver qué ellos publican y cuál es el movimiento que estos tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, he seguido algún tiempo, por cuestiones de trabajo, revisado Price Shoes. Price Shoes me parece a mí, desde el punto de vista industrial, que vende muy bien, que vende muy bien,
pero desde el punto de vista del manejo del contenido de productos que tiene, siempre se queda muy corto, ¿no? Siempre su dinámica en redes sociales es muy bajita. Obviamente, ellos conocen mejor su negocio, ¿no? Ellos están más empapados y saben que funciona, pero siempre sus anuncios, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí se me fue la onda, este, son muy simples, ¿eh? Y no tienen muchas vistas. Más, sin embargo, es una empresa que sí vende y vende muchísimo, ¿no? En términos de el negocio que ellos tienen. Y en ese sentido, pues hay que evaluar el grado de compromiso que los consumidores tienen con la marca a través del monitoreo de seguidores, los clics, los me gusta y los comentarios, entre otros. ¿Qué es lo que les decía de Precious? Precious no tiene comentarios, no tiene un me gusta, no tiene corazones, más sin embargo, es una industria que desde el punto de vista presupuestal o desde el punto de vista de las ventas, vende y vende muy, muy bien. Y de esta manera la marca podrá entender qué está haciendo su competencia y qué estrategias puede poner en práctica para hacerlo mejor. Esto solamente desde el punto de vista del contacto directo con el consumidor a través de redes sociales. Y ya como tercer elemento, hay que entrevistar a los clientes y a los competidores, ¿no? Esto a través, obviamente, de investigación de mercados, donde los clientes son una fuente, obviamente, de información confiable para entender qué está haciendo la marca, cómo lo está haciendo la marca y si lo está haciendo mal o si lo está haciendo bien. Y para conocer la opinión se pueden realizar encuestas en zonas geográficas o, como lo hemos venido señalando, de manera digital, ¿no? Y desde el punto de vista de las ventajas, pues hay que planificar estrategias con el proceso de investigación de mercados para recopilar información de las estrategias y de los caminos que están tomando los consumidores, la competencia y el mercado industrial. Y de alguna otra manera poder estar listos y preparados para los cambios que se van a generar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Aquí debemos señalarlo porque esto es correcto, que este análisis que hemos visto en el día de hoy sí es para la gestión estratégica, pero también es para estar listos en los trabajos que nosotros tenemos que desarrollar diariamente, ¿no? Y estar listos porque en algún momento va a llegar un cambio estratégico por parte de la competencia, va a llegar un cambio conductual por parte de los consumidores y entonces ahí nosotros ya deberíamos estar listos o ya deberíamos estar programados de que esto hoy podría ser un escenario que se iba a presentar, ¿no? Independientemente de la gestión estratégica que nosotros estamos trabajando. Esto es, nosotros estamos listos para los cambios que tenemos que desarrollar como gestión estratégica, pero también nosotros estamos listos para lo que se genera cotidianamente, ¿no? Porque esta visión nunca la tenemos que separar. Sí, yo tengo que entregar algo dentro de 5 años, ¿no? O por ejemplo, para el caso de ustedes, un año, año y medio o 6 meses. En 6 meses ya terminé la escuela, en un año ya terminé la escuela, por poner un ejemplo, porque desconozco cuánto les falte. ¿Qué tengo que hacer para que cuando llegue ese año yo esté lista para emprender mi titulación, emprender mi servicio social, bla, 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 lo que sea? ¿Y dónde voy a pedir trabajo o voy a pedir un aumento o qué voy a hacer? Pero por el otro lado, también tienen que trabajar el día al día, ¿no? Y ser competitivos en su trabajo y estar muy al pendiente de pues, sus hijos, ¿no? Y no descuidar la familia y no descuidar la casa, pero al mismo tiempo tienen que estar trabajando en el futuro. Eso le pasa a las empresas y eso es lo que en esta sesión nosotros queríamos explicar, ¿no? Que sí hay que analizar todo el entorno para trabajar en el presente, pero también para trabajar en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de lo macro general o desde lo micro, ¿no? Interno y con esta sensación de que todo lo que suceda, yo lo tengo que ajustar en dos planos de tiempo, el plano presente y el plano ¿qué? Futuro, ¿no?
Y es una muy buena elección porque el administrador debe trabajar en esos dos planos siempre, lo que está pasando adelante, pero lo que está pasando en el momento actual, ¿no? Y bajo esa perspectiva, nosotros poder estar listos y preparados para lo que se presente y no agarrarnos, pues desprevenidos, ¿no? Porque agarrar desprevenido a alguien es sinónimo de tomar malas decisiones y si nosotros tomamos malas decisiones, seguramente, pues en el corto plazo lo pagaremos y si no, será en el largo plazo. No sé si tengan dudas, muchachos, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar. Les comentaba ya para terminar que por ahí de las 12:30 estaré mandando al grupo sus calificaciones y si no hay ninguna duda, el día de mañana las estaría enviando a la coordinación, porque todavía me faltaba revisar algunos elementos, ¿no? Para los que se acaban de integrar, pues se los comento y nos vemos en un ratito para la materia de investigación de mercados. Cuídense mucho, desayunen rico, Ok, profesor, gracias. bye. Bye, gracias.